quisiera en esta mañana, en estas dos oportunidades que tengo, compartir algo con ustedes. Espero que puedan entenderlo. Es un tema algo difícil, porque buscando dentro de la cultura evangélica, no hay muchos temas para los varones, no hay mucho material para los varones. Yo no sé por qué pasa eso. Hay mucho para las mujeres, pero para los varones no hay mucho, es muy poco. Entonces, quisiera esta mañana aproximarme a este tema usando un ejemplo del Antiguo Testamento, una circunstancia muy complicada en el pueblo israelita, con un rey que se llamaba Acab y una reina que se llamaba Jezabel. Así que vamos a Primera Reyes, al capítulo 21, para aproximarnos un poco al tema. Vamos a leer algunos versículos de este capítulo y le vamos a dar una pequeña explicación de él. Dice: y sucedió que después de estas cosas, estoy leyendo el capítulo 21 de Primera Reyes, Nabot de Jezreel tenía una viña que estaba en Jezreel junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña, para que me sirva de huerta para la hortaliza, porque está cerca, al lado de mi casa, y yo te daré en su lugar una viña mejor, si prefieres. Te daré su precio en dinero. Pero Nabot le dijo a Acab: no permite el Señor que te dé la herencia de mis padres. Y Acab entonces se fue a su casa disgustado y molesto a causa de las palabras de Nabot de Jezreel, que le había dicho. Pues dijo: no te daré la herencia de mis padres. Y se acostó en su cama, volvió su rostro y no comió. Pero Jezabel, su mujer, se le acercó y le dijo: ¿por qué está tu espíritu tan decaído que no comes? Entonces él le respondió: porque le hablé a Nabot de Jezreel y le dije: dame tu viña por dinero, o si prefieres te daré una viña en su lugar. Pero él dijo: no te daré mi viña. Su mujer Jezabel le dijo: ¿no reinas ahora sobre Israel? Levántate, come y alegres en tu corazón. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Y ella escribió cartas en nombre de Acab, las selló con su sello y envió las cartas a los ancianos y a los nobles que vivían en la ciudad con Nabot. Y escribió en las cartas diciendo: proclamad ayuno, y sentada Nabot en la cabeza del pueblo, sentada dos hombres malvados delante de él, que testifiquen contra él diciendo: tú has blasfemado a Dios y al rey. Entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Y los hombres de su ciudad, los ancianos y los nobles que vivían en su ciudad, hicieron como Jezabel les había mandado, tal como estaba escrito en las cartas que ella les había enviado. Proclamaron ayuno y sentaron a Nabot a la cabeza del pueblo. Entonces entraron los dos hombres malvados y se sentaron delante de él, y los dos hombres malvados testificaron contra él, es decir, contra Nabot, delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Después enviaron un mensaje a Jezabel diciendo: Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Y cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y había muerto, Jezabel le dijo a Acab: levántate, toma posesión de la viña de Nabot de Jezreel, la cual él se negó a dártela por dinero, porque Nabot no está vivo sino muerto. Y sucedió que cuando Acab oyó que Nabot había muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Entonces vino palabra del Señor a Elías, diciendo: levántate, desciende al encuentro de Acab, rey de Israel, que está en Samaria, y aquí él está en la viña de Nabot, donde ha descendido a tomar posesión de ella. Le hablarás diciendo: así dice el Señor, has asesinado y además has tomado posesión de la viña. También le hablarás diciendo: así dice el Señor, el lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, los perros lamerán tu sangre, tu misma sangre. Bueno, es muy triste la situación. Les animo para que lean el contexto también, que es muy, muy interesante. Pero el punto es que Jezabel usurpó la autoridad de su esposo para dictar un edicto y matar a Nabot. Una mujer anuló a su marido, Acab. Bueno, la expresión es que este hombre fue castrado
de su autoridad, fue castrado, no solamente en su autoridad, sino también en todo lo que significa como hombre, también en su hombría. Y ella toma las decisiones que por supuesto no fueron las mejores, y ambos, ¿cierto?, terminaron de la peor manera. Por eso les animo a que puedan leer toda la historia. El carácter se forma. El temperamento viene en el chico, cuando nosotros nacemos. El carácter de un hombre cristiano es el resultado del obrar del Espíritu Santo. Pero básicamente depende de la disposición a cambiar o corregir los rasgos naturales de la personalidad del individuo. Estos rasgos son tendencias propias o adquiridas que vienen con el género. En resumen, el carácter masculino cristiano es el resultado, es el fruto de una tarea consciente, perseverante y decidida a ser lo más parecido al hombre perfecto, Jesús. Nuestro modelo de hombre es Jesús y su carácter. Y el mejor ejemplo de la acción del poder y la gracia de Dios, cuando está a la disposición a ser obedientes a Dios. Entonces, la pregunta es, ¿podemos hablar y definir un carácter masculino cristiano? ¿Hay un carácter masculino y otro femenino? ¿Qué hace un hombre ser de carácter masculino y a una mujer de carácter femenino? ¿Habrá factores que están obstaculizando en este tiempo a los hombres a tener una clara identidad masculina? Tal vez una aproximación a este tema es la idea de roles sociales sexualmente diferenciados. Esto implica la aceptación de diferencias de carácter por ser creacionalmente con funciones diferentes. Dios nos hizo diferentes desde el principio. El hombre no solo es físicamente, sino también mentalmente masculino. También se es hombre o mujer en las formas de abordar la vida, en las formas de pensar, en las formas de apreciar o identificarse. Y nosotros los varones somos diferenciadamente masculinos. Y es por eso que las mujeres siempre nos reclaman, ¿por qué piensan distinto de lo que yo estoy pensando? Por eso, porque somos varones. Ahora, ¿puede haber una falta de masculinidad cristiana? ¿Hombres cristianos pero no masculinos? ¿Hombres feminizados? ¿Hombres que se identifican más con la forma de ser de las mujeres? Quiero que consideremos tres términos. Primero, homosexual. Persona que se relaciona sexualmente con otras de su mismo género. Tal como Jerry hace un tiempo nos lo dijo, es el espíritu de este tiempo. En segundo lugar, afeminado. Es el hombre que piensa, tiene modales, se viste, se identifica y actúa como mujer. Y el tercer término, feminizado. Es el hombre que ha aprendido a pensar, a actuar o reaccionar en una forma que es más apropiada y aceptada en una mujer que en un hombre. En una mujer es la expresión normal de su feminidad. Entonces, esto último es lo que nos va a ocupar en esta presentación que le voy a hacer esta mañana. La feminización del hombre. Algunos especialistas definen ciertas características del hombre feminizado. En primer lugar, externamente puede ser un hombre absolutamente normal. Nada evidencia su feminización. En segundo lugar, no necesariamente tener inclinaciones homosexuales. No. En tercer lugar, pone mucho más énfasis en lo que él y los otros sienten o sientan. En
Cuarto lugar, tendencia a ser delicado y manejar las situaciones con mucha suavidad. Quinto, está muy pendiente de la aprobación del grupo, especialmente en las expresiones emocionales que los otros tengan de él. En sexto lugar, preferirá relacionarse con mujeres u otros hombres feminizados igual que él. En séptimo lugar, mostrará una tendencia a temer las emociones de las mujeres. Es muy fácilmente controlado por las reacciones de las mujeres que lo rodean. Una jefa, esposa, madre, hijas, compañeras de trabajo. En octavo lugar, se identificará con las virtudes cristianas expresadas por mujeres. Para él, ser un hombre espiritual es ser espiritual como lo son las mujeres. Llega a creer que ser un mejor cristiano es ser más parecido a una mujer. Tiene dificultades, en noveno lugar, de reconocer a un buen cristiano con la imagen de un hombre y su hombría. En décimo lugar, no tiene clara su identidad masculina. Prefiere no diferenciarse demasiado de las mujeres. Este es un problema social nuevo, quizás desconocido. Quiero decir de una forma muy resumida, aproximarnos a este tema, a este problema social que ha perjudicado en forma dramática la formación de los hombres. ¿Saben? La humanidad ha producido un cambio en los comportamientos sociales. Esto es algo nuevo y desconocido hasta hace algunos años atrás. Durante siglos, la diferenciación de roles era la forma normal de identificar los géneros. Las mujeres se asimilaban a las tareas del hogar y los hombres a las correspondientes a la caza, a la pesca, a la agricultura, a la ganadería, a trabajo con sus manos, etc. Luego los hijos, desde muy temprana edad, tenían dos modelos fácilmente diferenciados con los cuales podrían identificarse. Las niñas, con sus madres, con sus abuelas, con sus tías, con sus hermanas, en las tareas del hogar. Los muchachos, con sus padres, con sus tíos, con sus hermanos, compañeros de aventuras y trabajo. Jamás había confusión en estos roles socialmente aceptados y asumidos por los géneros masculinos y femeninos. Con la llegada de la industrialización, con la revolución industrial, se debieron reasignar estos roles, porque el hombre fue muy fácilmente sacado de su entorno y llegando a pasar gran parte de su día en una fábrica, dentro de una fábrica o una oficina, lejos del contacto de sus hijos varones. Este hecho social sin precedentes privó a los hijos varones del contacto y de la influencia de sus padres. Ahora, también es cierto que hubieron dos hechos muy importantes en el siglo XX, que fueron las dos guerras mundiales, la primera y la segunda, donde también muchos hombres murieron. En este tiempo, bueno, se están aceptando a las mujeres dentro de los ejércitos, pero en ese tiempo eran solo los hombres. Y bueno, sociedades fueron muy afectadas, la europea y también la norteamericana, muy afectadas por la cantidad de hombres que murieron y por los roles que tuvieron que asumir las mujeres. Quienes producían las armas en Estados Unidos eran las mujeres. Quienes trabajaban en los tornos, produciendo los cañones, las balas, eran las mujeres. Entonces, fue muy complicado. Muy complicado. Entonces, no tenemos que extrañar que el padre ausente sea uno de los factores que peores efectos ha causado a la sociedad. Las mujeres no fueron afectadas y pudieron seguir cumpliendo con sus roles en contacto directo con las niñas. Las hijas mujeres pudieron retener esa relación, esos lazos de relación con sus madres y demás mujeres de la sociedad. Aún hoy día, las mujeres tienen menos problemas con su identidad femenina.
Ahora, por el contrario, ¿qué ha pasado? Los hijos varones pasaron a ser criados, enseñados y formados por un entorno estrictamente femenino. Fueron enseñados a relacionarse consigo mismos y con los demás desde la óptica y perspectiva de las mujeres. Por primera vez en la historia, los varones han sido enteramente formados por mujeres. Y ya tenemos varias generaciones de varones formados sin la presencia paterna. El mundo, la vida, los desafíos, las cargas, los conceptos, los valores fueron traspasados desde las mujeres hacia los varones. Faltó la influencia masculina de los padres, hombres. No sabemos realmente lo que es el hombre. Hoy en nuestra sociedad, a la figura materna del hogar le sigue la de las educadoras en el jardín, las maestras en la escuela básica y también en la media. Fíjense, tengo un cuñado que es profesor allá en Copiapó y le pregunté, ¿cuántos hombres como tú hay en el liceo de esa clase? Poquísimo, poquísimo. Cada vez hay más mujeres en la docencia. Y también en la universidad. Hasta muy probablemente en el trabajo donde estamos laborando durante el día y tenemos una jefa que es mujer. Entonces, a esto se le suma la precocidad en las relaciones de tipo íntimo de los varones con las chicas, cada vez a más temprana edad. Estamos hablando 11 años, 12 años. Hay niñas que están embarazadas a los 12 años. Como amigos, novios y amantes. O una combinación de todos estos términos. Finalmente, es la mujer la principal protagonista y la que más influencia tiene actualmente en la formación del carácter de los hombres. Los hombres perdieron su rol formador de otros hombres. Es la calamidad de nuestra época. Hijos sin modelos de hombría. Hijos sin padre, varones sin influencia masculina, hombres criados y formados bajo principios y estructuras de pensamientos netamente femeninos. Dice Fabiana Prini, en un tratado que tiene, los papás de hoy ya no usan gomina, dice, la vida familiar, y por lo tanto la masculina, se transforma a partir de la revolución industrial. Durante la etapa previa, la Edad Media, la familia era una alianza productiva en la que el varón y la mujer producían dentro de la casa, como artesanos o ganaderos, ya fuese para provecho propio o para un señor feudal. Era una comunidad de familias que trabajaban juntas y donde el hombre ejercía la paternidad sobre los hijos varones en forma directa. Los iba formando en su oficio, que él había heredado de sus antepasados. Los varones iniciaban a sus congéneres en el camino de la masculinidad. Bueno, con la revolución industrial, el hombre debe salir a vender su fuerza de trabajo al mercado. O sea, la vieja familia, todos juntos en casa, compartiendo desde las tareas hasta la educación de los hijos, comienza a desaparecer. El cuidado del hogar queda en las manos femeninas. Los hombres se transforman en los únicos proveedores de bienes, pero en casa brillan por su ausencia. La presencia del papá se transforma en un vacío de masculinidad que a la vez es fuente de reclamo y queja por parte de los hijos. Cuando el varón llega al hogar agotado después de la jornada laboral, no le quedan ganas para dar a la familia todo lo afectivamente necesario. Y allí comienza a perfilarse una relación padre-hijo basada en el desconocimiento, la intolerancia, la crítica y el miedo. Relación que dominó el plano social hasta no hace muchos años. Otro autor, Cole, en su libro Valor, dice: los hogares de un solo padre, con solo una madre y sin una figura paterna,
producen hombres jóvenes sin un modelo de disciplina masculina. Los resentimientos subconscientes producidos contra un padre ausente se manifiestan a menudo en comportamientos anárquicos contra la autoridad en la sala de clase y en la comunidad. Un artículo reciente reveló que la mayoría de los intentos de asesinatos se realizan por hombres y mujeres que no han tenido un padre en casa. No sorprende que el padre ausente sea la maldición de nuestros días. El atractivo andrógino de hoy es el resultado de los esfuerzos unisex del pasado. Pero la fusión de lo masculino y lo femenino ocasiona la castración del género. Hoy día, los hombres somos el fruto de varias generaciones de padres ausentes y madres que nos formaron a su manera. Hay serios problemas de identidad masculina. Perdimos lo que es más importante para un varón: tener un modelo de hombría, a quién parecerse, con quién identificarse. Entonces no nos tenemos que extrañar que haya tantos hombres feminizados en nuestra sociedad actual. Hoy los hombres están en más contacto con las mujeres y su influencia que nunca antes en la historia. Los hombres nacen y crecen en un ambiente de hogar cada vez más femenino, dominado por la madre. El padre está casi ausente y es mínima su influencia. Los niños varones son enseñados y formados por maestras mujeres. Los padres han perdido su capacidad de ser formadores de sus hijos varones. Hoy el hombre promedio pasa la mayor cantidad de su vida en contacto o bajo situaciones controladas por mujeres. Hay un aumento increciendo de la confusión en la psiquis y percepción de su identidad masculina en los varones, en la sociedad, y también como hombres cristianos. No podemos soslayar el impacto que este fenómeno tiene y tendrá aún en la formación del carácter masculino en los hombres de nuestra sociedad actual y en la que viene, en la futura. El surgimiento del machismo, feminismo, unisexismo. El hombre, cuando queda sin modelos válidos con los cuales identificarse o a quién parecerse, desarrolla por reacción una serie de actitudes y pensamientos con los cuales él intenta cubrir ese vacío. A esa serie de mitos y supuestos se lo identifica como machismo. Es la autoimposición por reacción de una falsa masculinidad. Es la autoimposición de una falsa masculinidad sustituta. Esta reacción de los hombres produce generalmente situaciones socialmente destructivas. ¿Por qué? Porque el machismo es esencialmente irresponsable, agresivo y destructivo. Tal como el ejemplo que mencionaba Nelson, es un poquito raro. También observamos que otros hombres se inclinan por el otro extremo del machismo. Se vuelven delicados y aceptan los dictados de las mujeres y se mimetizan con ellas mediante la feminización. Machismo y feminización son las dos caras de la misma moneda. La moneda es la falta de hombría. El machismo convierte a los hombres en rudos e insensibles, y el feminismo en suaves y emocionales. En ambos hay un común denominador que los une: la falta de un modelo de hombría que los lleva a no asumir y aceptar responsabilidades como hombres. ¿Saben? De la triste ecuación de falta de hombría surge un resultado terrible y aterrador llamado unisex. Lo unisex es la más absurda burla del ser humano contra la sabiduría y decisión de Dios. Varón y hembra los creó. Castración del género, peligrosos conjuntos de criterios y formas de pensar. No se olvide que
que en este tiempo tenemos la mal llamada moda unisex. ¿Quién diseña la moda unisex? ¿No? Las mujeres y los homosexuales. Ese es el punto. Hace un tiempo atrás nos visitó Víctor Rodríguez y nos decía que esta moda tan terrible, como el unisex, dice que va a llevar de pronto a que los hombres usen los pantalones en las rodillas. ¿Se han dado cuenta que en este tiempo los cabros andan con los fundillos por allá por las rodillas? Entonces, incluso también que las mujeres van a usar los pantalones por allá abajo. Se andan con todos los calzoncillos y los cuadros al aire prácticamente. Unisex. Unisex es la burla del ser humano con la sabiduría, contra la sabiduría y la decisión de Dios. No se olviden. Castración del género. Castración del género. Peligroso conjunto de criterios y formas de pensar. Dice Steve Clark, el machismo, en pocas palabras, se desarrolla en grupos sociales caracterizados por la desorganización social. En una situación así, a menudo son los hombres los que manifiestan los peores efectos de los desórdenes de la cultura. Se encuentran con muy pocos modelos sólidos de masculinidad responsable y a menudo crecen bajo el dominio de las mujeres. Como resultado, generalmente se rebelan y se vuelven irresponsables, machos, o aceptan el dominio de las mujeres y son en cierta forma formados por ellas. Entonces, aquí debemos señalar categóricamente, fuertemente, que en términos generales, los cristianos como cristianos no aceptamos el machismo. Y estamos relativamente inclinados a cuidarnos de no aparecer como tales. Lo que nos lleva a afirmar que estamos en uno de los segmentos de la sociedad más proclives a justificar a los hombres de carácter feminizado. El cristianismo, hablo en términos genéricos, está actualmente impregnado de las imágenes de los artistas del pasado, de otras épocas. Y estos crearon toda una iconografía sugestivamente femenina de Cristo y de sus discípulos. Y también le sigue Hollywood a esto. También presenta a un Jesucristo no masculino, sino más bien medio femenino, como recién saliendo de la peluquería, con su pelo liso, rubio, muy cuidadito, muy presentado. Pero ese no es Cristo, ese no es Jesús. Le sigue también el catolicismo. ¿Por qué? Porque exalta la figura de María y su dimensión de mujer. Mujer y madre, dicen, perfecta, como modelo y arquetipo de espiritualidad. Y os dicen, con María a Cristo, o Cristo a través de María. Entonces nuestra confusión se basa en considerar que suavidad es una virtud cristiana y está contrapuesta a la rudeza del machismo. Luego no sabemos cómo reconciliar la idea de un hombre fuerte y bien masculino de mente y espíritu con ser un hombre espiritualmente equilibrado. Hoy asistimos a uno de los periodos con mayor componente emocional en nuestras experiencias cristianas. ¿Por qué digo esto? Porque ahora desde los púlpitos se insta muchas veces a sentir, sientan la presencia, sientan la presencia. Más que pensar y tomar decisiones. No es de extrañar que pocos verdaderos hombres sean confrontados y decidan seguir a Cristo hasta la muerte. Con frecuencia, los cristianos de estas situaciones sociales tienden a trabajar principalmente con las mujeres, ya que les encuentran más cooperativas y dignas de confianza. Conozco un pastor en Coquimbo que tiene una iglesia de puras mujeres, donde él es el único varón. No se ríen, ¿sí, verdad? Él es el único varón. Tiene más confianza,
Y él piensa que son más dignas de confianza en las mujeres. Tienen la esperanza de que al fortalecer a las mujeres, se fortalecerán y cristianizarán al grupo social y por ende van a superar el problema gradualmente. En realidad sus esfuerzos son poco efectivos, ya que están confiando en que las mujeres formen a los hombres, en una situación en la que el origen de la dificultad está en el fracaso de los hombres en formar a los hombres. Por lo tanto, confiar solamente en el ministerio femenino para alcanzar a los hombres es seguir ahondando más y más en el problema. Este conflicto no podrá ser resuelto a menos que los hombres sean alcanzados eficazmente y reciban una formación acerca de su responsabilidad social para con los demás hombres. Es imprescindible, hermanos queridos, que podamos contar con una nueva generación de hombres, tanto socialmente como cristianamente, de carácter masculino íntegro. Sigue Steve Clark, dice, la masculinidad genuina equipa a los hombres para aceptar la responsabilidad social de los grupos, para trabajar junto con otros hombres, para ejercer sana autoridad y disciplina, para impulsar a un grupo social a hacer lo que tiene que ser y proteger a ese grupo de todo daño. Si los hombres se feminizan, se debilita luego todo el grupo. Bueno, hay estadísticas de este parricidio social que estamos sufriendo en este tiempo. Este fenómeno cultural y social de criar hijos varones sin la presencia de sus padres está produciendo consecuencias aún no totalmente estudiadas. Muchos sociólogos dicen que todavía no se dimensiona la situación que podría conllevar este tipo de formación. Hay grandes sectores de la sociedad que están sinceramente preocupados e impotentes para dar solución a este problema. Un pequeño resumen de algunos datos estadísticos no actualizados. En un tratado de Chowley, dice el tratado Función Paterna y Familia Monoparental. ¿Cuál es el costo de prescindir del padre? Tengo datos a través de este tratado solamente de Estados Unidos, por si acaso. No tengo nada contra Jerry, pero son todos los datos. 2 de cada 5 jóvenes en Estados Unidos menores de 18 años han crecido y viven sin su padre biológico. A este 40% corresponde la cifra de más o menos 20 millones de jóvenes y adolescentes norteamericanos. Las principales causas son el divorcio, el abandono del hogar o madres solteras. Del total de madres solteras, una tercera parte es de madres adolescentes. Fíjense, se gastan 40.000 millones de dólares por año en asistencia social para este problema. La tasa de madres solteras se triplicó entre el año 80 y 90 en todos los países industrializados. Pero hay 2 excepciones. No Chile, por cierto. También estamos terribles. Japón y Israel. En 70.000 casos estudiados, hubo 3 factores de riesgo aumentados en hijos que crecieron sin su padre. En primer lugar, el 50% más alto de permanecer sin estudiar ni trabajar. El 100% de interrumpir los estudios, sus estudios de enseñanza media, secundarios. Y en tercer lugar, el 100% de riesgo de embarazos en adolescentes. Otros estudios realizados en Europa, Estados Unidos, coinciden en descubrir que los varones nacidos de madres solteras y sin la presencia de un padre tienen un mayor grado de disfunción psicológica y enfermedades mentales. Dificultades para controlar sus impulsos, por ser más vulnerables a la presión del grupo y de tener problemas con la ley. Ahora, la presencia del padre es inversamente proporcional a la deserción escolar y a sufrir desajustes de tipo psicológico y emocional en los hijos varones. Más padres, menos problemas. Menos padres, más problemas. La variable crítica en todos estos casos es la proximidad y tiempo de contacto físico del padre con sus hijos
varones. En Estados Unidos, el 70% de los delincuentes juveniles y el 70% de los homicidas y el 70% de los arrestos por violación en jóvenes varones menores de 20 años son hijos sin la figura paterna. Un padre ausente es el mejor predictor de un hijo delincuente. La conexión entre delincuencia juvenil y la falta de un padre surge de innumerables estudios hechos en todo el mundo. Hay otras conclusiones que se desprenden de los estudios realizados por antropólogos sobre diversas culturas en que está totalmente comprobado el hecho de mayor violencia a menor influencia paterna y viceversa. Mientras mayor sea la presencia del padre, menor será la violencia. La función paterna está ligada a un mayor control sobre los impulsos en general, ya sean agresivos o no, como también la capacidad de controlar las adicciones. El 50% de los toxicómanos de Italia y Francia vienen de familias de un solo padre, en este caso la madre. Entonces, el padre ausente es el mayor responsable de la falta o ausencia de poder registrar los sentimientos de otras personas y de controlar la agresión hacia otras personas. En un plazo extraordinariamente corto, la sociedad norteamericana produció un experimento social sin precedentes en el mundo en cuanto a cambios en la estructura de la familia. Bueno, ahora siguen todavía con la aprobación de la ley del matrimonio homosexual. Sociólogos, psicólogos, criminólogos y educadores y economistas están intentando estudiar este fenómeno y su impacto en las áreas individuales, familiares y sociales, para de alguna manera evaluar el altísimo costo que está produciendo la ausencia del padre. Ahora, del simple análisis de este tema surgen pero cualquier cantidad de preguntas. Pero ¿saben? Pocas respuestas. Lo cierto es que la Iglesia tiene que prestar atención a las señales de nuestra realidad actual. Tenemos seguridad cuando pensamos que las soluciones vendrán ineludiblemente al volvernos a los principios bíblicos. Es en la aplicación práctica de toda nuestra teología a la situación real de nuestros hombres, en nuestras comunidades, que va a ayudar a producir el cambio. Va a ayudar a generar un cambio. El cambio debe empezar por nuestro énfasis y prioridades en poner en los hombres, ponerlos a cada hombre en un proceso de reencontrarse con los valores de hombría que se han perdido. Hay esperanza. Solo si los padres, nosotros como pastores y líderes y educadores, nos ponemos seriamente a trabajar en favor de la familia y el eterno propósito que la familia tiene. Ministrar a los hombres, a asumir su hombría. No podemos dejar que esto siga carcomiendo el tejido social. La Iglesia tiene potencialmente en la palabra de Dios todo el contenido para poder equipar a los hombres y enviarlos en una jornada de regreso a la sociedad, pero con la claridad respecto a lo que ellos son, hombres. Es esa sociedad que se está cayendo a pedazos y está desesperada de que alguien vuelva a decirle que hay solución. Entonces yo creo que esto que ustedes están haciendo, como decía Nelson hace un poco rato, que esto marque un antes y un después. Tenemos que desarrollar más eventos como este. Charlas, talleres, enseñanzas, para formar a los hombres a la semejanza, no de los pastores, sino a la semejanza de Cristo, a la semejanza de Cristo. Hermanos, vale la pena el esfuerzo. Vale la pena el esfuerzo que ustedes hacen para venir acá y encontrarnos acá. Vale la pena. Vale la pena el esfuerzo.
porque Dios está en este negocio también. Amén. Vamos a ver. Señor, nos damos cuenta que necesitamos volvernos, Señor, a tus principios para encontrar lo que nos falta y poder asumir de esta manera, Señor, el rol que tú nos has dado: ser varones, ser hombres, de acuerdo al modelo, Señor, tuyo, de acuerdo a los principios tuyos, de acuerdo a esa acción tuya de creación, creacional, varón y hembra nos creaste. Señor, ayúdanos a abrir nuestra mente y nuestro corazón respecto de esto. Señor bendito, si es que ha habido, Señor, en nuestra vivencia, en nuestra formación, una falta de figura paterna, ha habido una falta de ejemplos claros, Señor, que podamos buscarlos en tu palabra y podamos buscar a Jesús como nuestro mejor ejemplo y a través de esa acción, Señor, ir asumiendo e ir entendiendo e ir poniendo, Señor, en nuestro ser lo necesario para poder dar la talla. Señor, muchas gracias porque en tu palabra encontramos los principios y en tu palabra encontramos lo necesario. Gracias por esta acción de mis hermanos, gracias por este deseo, Señor, gracias por este tiempo, amado Jesús, que es un tiempo valioso. Pero queremos, Señor, que este sea un tiempo de entender y de asumir que nos falta, Señor, que nos falta. Pero, Señor, tú suples nuestra necesidad a través de tu Espíritu. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, Señor. En tu nombre. Amén, Señor. Amén.